Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a la presentación de una nueva edición de Ocultura. Nos encanta. Quisimos en su momento, hace 3 años, antes lo recordábamos con Javier, cuando dijimos en 2021 que venía Ocultura a Zaragoza y que desde luego nos gustaría que hubiera más ediciones en la ciudad, y afortunadamente el éxito que ha tenido estas convocatorias pues nos hace presentar hoy una nueva edición. Gracias, Javier Sierra, el director de las jornadas, que nos acompaña. Nos acompaña hoy también Jesús Callejo, autor también, que bueno, luego nos explicará todo el papel que va a jugar en estas jornadas que versan en torno a la España mágica. Antes también comentábamos que la España mágica da mucho de sí, es un tema desde luego muy amplio, y yo creo que es un tema muy interesante, un tema hacia el que se está poniendo de moda, digamos, más si cabe de lo que había, y que es la excusa para rendir a lo largo de este 6º Encuentro Internacional de Ocultura un homenaje a las guías de España mágica de Juan García Atienza, que cumplen 4 décadas ahora, 40 años, y hablar de otras guías mágicas como la vuestra, y de trabajos que han llevado a cabo diferentes autores, de los que vamos a poder disfrutar, ni más ni menos, además, que 3 premios Planeta van a formar parte de estas jornadas, que van a tener lugar de entre el 9 y el 12 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza, y que estoy convencida que van a volver a congregar a tanto público como las anteriores. Ocultura no solamente habla de literatura, sino que trata muchas más disciplinas artísticas, en este caso, como digo, en torno a la España mágica, y que ahora desde luego nos desgranará Javier. Yo, en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, agradeceros una vez más la confianza depositada en nuestra ciudad. Espero que tengan mucho éxito, que seguro, y que las disfrutéis. Muchas gracias, y le paso la palabra ya a Javier. Gracias, Sara. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento público al Ayuntamiento de Zaragoza por la apuesta decidida a mantener estos encuentros de Ocultura en la ciudad de Zaragoza. Es nuestro 3er año ya en el auditorio como en fin, anfitriones de un evento que aúna a muchas personas que vienen de otras partes del país para asistir y participar en esos días en nuestras actividades, y este año les hemos preparado un menú fabuloso, ¿no? Piensen ustedes que en una época como esta, en la que se pone el énfasis muchas veces en la comunicación y en los medios de comunicación, en lo que nos separa, en la divergencia, en aquellas cosas que marcan fronteras entre territorios, nosotros hemos querido apostar por lo que nos une. Lo que nos une en un país como este, como España, está muy vinculado a lo afectivo, a lo emocional, a nuestros vínculos con lugares especiales, con santuarios, con nacimientos de ríos, con montañas sagradas, con espacios en los que se han producido milagros o hechos asombrosos que han dado pie a tradiciones y a capítulos enteros en libros de historia, que han justificado batallas o alianzas que de alguna manera nos han dado carácter. Eso es la España mágica, ¿no? Y con esa perspectiva, con la perspectiva de unificar, de unir, de darnos o de devolvernos la identidad común que tenemos, hemos querido crear estos encuentros de la España mágica. Piensen ustedes en los invitados que van a venir, ¿no? Son invitados que vienen de todas partes del país. Tenemos, por ejemplo, a la escritora Dolores Redondo, que será quien abrirá estas jornadas. Dolores es conocida internacionalmente por su trilogía del Baztán, adaptada también al cine. Fue premio Planeta en 2016. Es una de las autoras contemporáneas más leídas españolas en el mundo. Y ella viene del Baztán, de este valle navarro, no para hablarnos de sus novelas, de la trama de la inspectora Salazar, que ya es tan famosa, sino que viene a hablarnos de lo que hay de mágico en sus novelas, como las tradiciones vinculadas con la brujería, con seres criptozoológicos, ¿no?, como el Basajaun, han influido en la construcción de su obra y le va a permitir tener un discurso que no es el habitual en ella,
que es hablar precisamente de toda esa parte intangible de las tradiciones. Vamos a tener también a uno de los autores españoles contemporáneos más importantes en el mundo del ensayo histórico, que fue también Premio Planeta en 1987, es jurado del Premio Planeta también, es Juan Eslava Galán. Y Juan Eslava Galán nos va a hablar de una de sus especialidades, todo lo vinculado con las reliquias, los objetos de poder. Bueno, en fin, Zaragoza se levanta en torno al pilar de aquí, de la plaza, que es un objeto de poder, ¿no? Bueno, pues de todo eso va a disertar Juan Eslava Galán. Tendremos también cuota aragonesa, que en este caso es muy importante, el antropólogo Ángel Gari, que es un gran estudioso de la brujería en el Pirineo y que ha participado en un documental que vamos a proyectar por primera vez en Ocultura sobre el Salto de Roldán, que yo creo que va a ser una de las grandes novedades de este encuentro de Ocultura. Tendremos una mesa redonda que la hemos llamado Los Santos Imposibles. Ahora les contaré un pequeño secretillo, pero la hemos llamado Los Santos Imposibles, donde vamos a hablar con el equipo de investigación médico que analizó hace muy pocos meses la momia de San Isidro en Madrid. Fue una sorpresa. La momia de San Isidro resultó no ser la momia de un anciano de 90 años, como decía la tradición, sino de un hombre de unos 35-40, del Magreb, negro, fuerte, enorme, nada que ver con la imagen estereotipada de las estampitas, pero situado cronológicamente en los tiempos de San Isidro, y hablaremos de cómo a veces la ciencia revela aspectos de la tradición y de lo religioso que nos sorprenden. Ese diálogo va a estar permanentemente en este encuentro de Ocultura. Y uno de los platos a los que le tengo especial cariño en este menú que vamos a presentar en Zaragoza del 9 al 12 de noviembre es el que vamos a elaborar Jesús Callejo y yo, porque hemos hecho algo de lo que quiero que os hable él, que tiene que ver con cómo podemos identificar un lugar mágico. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué características tiene que tener un lugar para que lo inventaríamos como mágico, como importante, como vertebrador de estas tradiciones, de estas creencias, ¿no? Y hemos consultado a los principales autores de este país a ese respecto. Les hemos pedido opinión y con su opinión y su información hemos elaborado un documento que se presentará en Ocultura, donde va a quedar clarísimo a futuro cómo reconocer un lugar mágico. Y eso es lo que vamos a presentar Jesús y yo. Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y bueno, efectivamente, ya lo que ha comentado Javier, en el fondo lo que intentamos es crear pues como una punta de lanza para reivindicar un poco lo que siempre ha estado ahí, pero que a veces no se ha puesto en valor, ¿no? Que es un poco ese patrimonio inmaterial que forma parte de las leyendas, de las tradiciones, del folclore, y que, en resumidas cuentas, es esa España mágica, ¿no? Esa España mágica, esa España ancestral, esos lugares de poder, que se centran un poco en esas dos disciplinas. Por una parte, la material, es decir, las ermitas, las catedrales, las cuevas, todo ese bagaje, ¿no?, que tenemos tanto de monumentos naturales como artificiales, pero luego lo que implica cada uno de ellos, por qué se considera un lugar mágico, por qué una montaña sí se considera una montaña sagrada y otra no, por qué una cueva sí y otra no, por qué una ermita tiene una devoción, una peregrinación y por qué otra no. Entonces, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de que efectivamente se podría hacer un decálogo donde se recogieran esas circunstancias, esos requisitos, esos 10 principios para identificar un lugar mágico. Es una pregunta que muchas veces nos han hecho a Javier y a mí, ¿no? Dice, bueno, vale, pero ¿cómo identifico un lugar mágico? ¿Porque lo leo en un libro de Atienza o de Javier o mío? ¿O hay algunas claves, hay algunos símbolos? Y nos hemos dado cuenta de que sí, efectivamente. Y no solo es un decálogo que hemos hecho a la limón, Javier y yo, sino que hemos preguntado a los mejores especialistas actuales y vivos que nos han dado su opinión. Y con todo ello, pues una especie como de atanor alquímico, hemos elaborado este decálogo. Y claro, nos hemos dado cuenta de algo que ya sabíamos, pero que de alguna forma queda corroborado por todos los demás. De hecho, es un decálogo firmado por más de 55 personas, dando el visto bueno a esto que se está haciendo de una forma colectiva y además pues buscando precisamente esa unidad, ¿no?, que sea algo homogéneo y que todo el mundo esté de acuerdo.
Es decir, que a partir de este encuentro de cultura habrá una declaración de Zaragoza sobre lo que son los lugares mágicos. Como ha dicho Jesús, firman el decálogo 56 autores hasta el momento que han sido escritores de guías de la España mágica o libros de tradiciones que están vinculadas a ellas. Nunca se había hecho nada así en este país y el momento de presentación será en este evento. Les decía que les iba a revelar un pequeño secretillo y ese secretillo tiene que ver con la persona a la que queremos homenajear en este encuentro, ¿no? El encuentro es un homenaje a Juan García Atienza. Juan García Atienza fue el autor de las primeras guías de la España mágica en los años 80, principios de los 80. De alguna manera sistematiza y organiza un material que desde Menéndez Pelayo estaba disperso y en fin, poco ordenado, y le rendimos homenaje también a través de los títulos de las sesiones de este encuentro de Ocultura. Cada título de las sesiones del encuentro de Ocultura es el título de un libro de Juan. Juan fue autor de medio centenar de obras, todas ellas importantes y de referencia en estos momentos, y también se va a aprovechar este encuentro para presentar alguna de las reediciones contemporáneas de este autor que fallece en 2011 y que todavía nadie, esto también es muy nuestro, muy español, nadie le había rendido el homenaje que merecía. Así que hacemos justicia, innovamos con estos documentos, este decálogo que presentaremos, traemos a autores de primerísima línea de la literatura y les sacamos de su zona de confort para que nos hablen de la importancia de lo mágico en sus novelas, y creo que vamos a proyectar una imagen de lo que está en el alma de este país como realmente se debería hacer en un momento de crisis de valores como esta. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Lo tenéis clarísimo. Claro, es que tienen la nota de fecha. Bueno, claro. Bueno, estamos a vuestra disposición. Sé que vienen los pilares y que vais a estar muy ocupados, pero tomad nota de esto si os parece en vuestras agendas. Por supuesto, estáis invitados a cubrir el evento allí in situ. Si en el transcurso desde hoy, 20 de septiembre, al inicio de las sesiones el 9 de noviembre, queréis alguna entrevista, algún detalle, que os demos alguna información extra sobre este asunto, que os facilitemos material gráfico, lo que necesitéis, como si queréis elaborar, no sé, se me ocurre, los 10 lugares más mágicos de Aragón, pues os podemos facilitar material para ir calentando motores. Estamos a vuestra disposición. Aquí se aúna cultura, tradición, educación y turismo. O sea, creo que el encuentro unifica todos estos intereses y creo que es interesante, desde luego, que lo proyectemos desde la ciudad de Zaragoza. Y que no por casualidad es Zaragoza. Tanto Javier como yo tenemos esa concepción un poco de la vida de que nada es casual, que se organice precisamente en Zaragoza este encuentro de Ocultura, donde además reúne, o sea, es que si buscáramos una ciudad que reúna un poco todo este tipo de cosas, es verdad que hay alguna que otra, pero Zaragoza, precisamente por la ubicación geográfica y por la cantidad de monumentos, no solo ya, en fin, por la basílica y por la SEO, sino por todas las leyendas, ¿no? No olvidéis que una de las leyendas importantes dentro de esa tradición mágica que tiene España es que dice que la propia Virgen, cuando todavía vivía, es decir, que Sibiloca aparece en Zaragoza en el año 40. Es decir, eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo, ocurre precisamente en Zaragoza. Sobre eso habrá, no lo he contado, pero habrá también la proyección de la temporada completa de Otros Mundos, de la serie Otros Mundos de Movistar, que nos ha cedido los permisos para su proyección pública, sobre el Camino de Santiago. Es claro, hablando de la España mágica, el Camino de Santiago tiene que estar ahí, pero esa serie, que la dirigí yo, pone especial énfasis en su vínculo precisamente con Zaragoza y con la mítica visita del apóstol Santiago a este lugar, que es el que, en fin, arranca una de las tradiciones cristianas más importantes del occidente europeo, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vale, gracias.